están en contrafase, vamos a poder demostrar que el cambio efectivo en la tensión B sub P, llamando B sub P la tensión en este nodo común, es aproximadamente cero desde el punto de vista de variaciones, ¿sí? Desde el punto de vista de variaciones, es decir, de la pequeña señal. Y vamos a ver también que podemos llegar a algunas conclusiones interesantes al respecto de la ganancia de esta estructura diferencial y cómo se relaciona con el equivalente de la estructura de donde nació la estructura diferencial, es decir, en este caso de un common source tradicional. Recuerden que el par diferencial nace de esa réplica de la estructura básica. Entonces vamos a ver cómo se relacionan esas cantidades. Recordemos que la intención, como les decía, la intención es analizar, hacer un análisis de este circuito en la pequeña señal. Podemos hacerlo utilizando el modelo de pequeña señal o podemos intentar hacer un análisis y sacar unas conclusiones principales. Nótese que al final lo que queremos hacer es, como les mencionaba en el slide anterior, tener estas señales diferenciales en contrafase. A diferencia de la estructura de common source de donde nace el par diferencial, si nosotros comparamos, vamos a demostrar que es una ganancia similar a la del common source, esta ganancia acá. Pero si comparamos contra el common source, pues esto es como si tuviéramos dos etapas, ¿cierto? Dos etapas en paralelo, como si tuviéramos, no es necesariamente el mismo equivalente, pero desde el punto de vista de potencia, estamos disipando el doble de la potencia, ¿cierto? Ese era uno de los primeros trade-off o cuellos de botella que mencionábamos del uso de una réplica, ¿sí? Entonces, tenemos que ganarle algo a esta topología, tenemos que extraer algo de beneficios. Uno de ellos, pues ya vimos que era el rechazo a las señales de ruido. Vamos a revisar qué otra cosa nos habilita el uso de esta estructura. Bueno, pero entonces para realizar el análisis de pequeña señal, es decir, asumiendo una operación lineal del sistema, ya que estas variaciones en torno al punto de equilibrio son relativamente pequeñas, ¿cierto? Entonces vamos a ver que podemos solucionarlo utilizando el modelo de pequeña señal. Acá por simplicidad voy a utilizar el caso para lambda igual a 0. Es decir, voy a asumir por lo tanto que R0 de los transistores tiende a ser infinito, ¿sí? Por simplicidad de la exposición, pues lo voy a hacer de esa manera. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se soluciona el par diferencial? ¿Qué queremos encontrar? Bueno, lo que queremos encontrar es una relación entre la salida y vamos a definir la salida como la diferencia de potencial en pequeña señal entre estos dos nodos. ¿Sí? Vamos a definir nuestra salida de interés como esta señal Vout. Recordemos, esta señal Vout pues resulta ser una señal diferencial, ¿cierto? Una señal diferencial. Queremos encontrarla en función de las entradas diferenciales. Y esto se vuelve un circuito de pequeña señal tradicional. ¿Sí? Acá pues tenemos simplemente un problema de circuitos lineales y podemos resolverlo utilizando el modelo de pequeña señal tal cual. Si nosotros hacemos eso, pues vamos a decir que estamos haciéndolo por el primer método, que sería el método de la solución clásica, ¿sí? El método clásico. Entonces, resolviendo por ese método clásico, eh, pensemos por un par de minutos cómo podríamos resolverlo. Ustedes allá saquen una hoja e intenten encontrar una relación de la salida con respecto a las entradas Bin 1 y Bin 2. Vamos a dar un espacio de 5 minutos para exponer las soluciones y continuar con la exposición.
Entonces la idea es que lo intenten resolver por el modelo de pequeña señal y pues en aproximadamente 5 minutos mm, estaré, estaremos revisando las posibles soluciones. Profe, qué pena, ¿la clase la están grabando? No, no la estoy grabando. Ah, bueno, gracias.
Bueno, ¿alguna solución propuesta? Profe, pues yo llegué a algo, Ujú. pero no sé. La podría plantear, o sea, al menos exponer Sí, el... pues yo lo que hice fue que primero llegué y hice una ley de Ajá, tensiones, entonces con Bin 1, B1, B2 y Bin 2. Después ajá, de eso, ahí en ese mismo nodo, pues hice una ley de corrientes. Y eso, bueno, ahí es que, no sé, pues llegaba con la ecuación de ese nodo, llegaba que Gm1 B1 más Gm2 B2 es igual a cero, ¿sí? Ahí, ajá. profe, ahí los Gm yo los puedo asumir como iguales ya que los transistores tienen el mismo modo común, entonces están Sí, polarizados sí, igual y son iguales. en principio ellos son iguales. En el equilibrio, pues es donde se va a extraer ese GM, entonces en principio sí, son iguales. Ajá. Listo, Entonces me ahí con imagino que eso. de ahí resuelve B1 igual a menos B2, tal vez. Sí, sí, entonces también después metiendo todo eso en la primera ecuación que era la ley de tensiones, Sí. pues me salía que Bin 1 era igual a B1 y Bin 2 era igual a B2. Pero entonces eso sería que la tensión en P es cero. Entonces ahí no sé si eso es de... ¿Cómo le da eso? Que B1 es igual, perdón, que B1 es igual a B1. ¿Cómo le Ah, da eso? profe, pues porque la ley de tensiones es menos Bin 1 más Ajá. B1 Sí, menos B2 más Bin 2 es igual a cero, ¿sí? sí. Y luego con el SK que yo hice me salió que que B1 es igual a menos B2, ¿sí? Claro, entonces en esa malla se le restan. ¿Sí? Se Sí, acaban, se y acaban. también, pues la otra cosa era que como usted puso las señales que estaban en desfase, pues se supone que también Bin 1 es igual a menos Bin 2, ¿no? Ya entiendo por dónde va. Vale, listo. Eso es una particularidad que sí, que bajo esa particularidad sí implica que B sub P es igual a cero. ¿Sí? Y de ahí supongo que ya pudo despejar la ganancia. Sí, ahí pues hice ¿cómo es que pues ahí esa ganancia era B out de la izquierda menos B out de la derecha, ¿cierto? Ajá. Entonces hice ¿cómo es que se llama eso? Una ley de Ohm a los resistores esos, a RD, a ambos RDs, y ahí con eso dice que B out 1 menos B out 2, entonces me queda en términos de Bin y me da que la ganancia eso lo estaba terminando, Vale. No, sí, el trabajo que menciona sí está correcto, asumiendo que Bin 1 es igual a menos Bin 2, que en principio es como nos interesaría operar la estructura. ¿Listo? Entonces yo voy aquí rápidamente a exponer otra posible solución y allá ustedes la contrastan, la comparan, porque lo que queremos al final es exponer una solución todavía más atractiva para analizar circuitos diferenciales. Entonces, pues el interés parte de encontrar, ¿cierto? A través de esta malla, en esta dirección, de encontrar ese potencial Bout definido como esa resta, ¿sí? Definido como esa resta. Entonces, si escribimos esa primera intención de encontrar esa variable, tenemos que Bout, ¿sí? Tenemos que Bout va a ser igual. Recordemos que en principio pues estos GM son iguales, ahorita los hacemos explícitos. CBAOut va a ser igual a esta corriente GM1B1 va a producir una caída de pequeña señal acá y esta corriente GMB2 va a producir una caída de pequeña señal acá. Entonces vamos a escribir la ecuación sobre esa malla en amarillo. Eh, bueno, por el chat me hicieron una pregunta, no sé si fue una pregunta o una afirmación. De cualquier forma, lo discutimos faltando unos 10 minutos, 15 minutos para que se acabe la clase, ¿vale? Bien, entonces, sobre esa malla amarilla tenemos, entonces, podemos escribir menos GM1 por B1, que sería la corriente, multiplicado por RD, más GM2 por B2 multiplicado por RD. Bueno, ahí simplemente estamos haciendo un análisis de mallas. Ahora sí, entonces GM1 es igual a GM2 porque los transistores son idénticos y están polarizados con el mismo nivel de DC. Entonces esto lo vamos a llamar simplemente GM, la transconductancia del transistor. ¿Sí? Bien, necesitamos B1 y necesitamos B2 en esta ecuación.
en esta ecuación de acá. ¿Listo? Bueno, si observamos, B1 va a ser igual a Bin1 menos BP. ¿Sí? Menos BP de pequeña señal. Y B2, entonces va a ser igual a Bin2, ¿cierto? Menos BP. Bien. Esta ecuación que tenemos acá, la podemos reescribir como Bout es igual, y miren que ya sabemos que el GM es el mismo para ambos, entonces Bout es igual, voy a escribirlo de la siguiente manera, voy a escribirlo convenientemente de la siguiente manera, menos B1 menos B2 por GMRD. ¿Sí? GMRD. Bien, entonces tenemos que hacer esa resta entre B1 y B2 simplemente para saber qué ponemos allí. Entonces hacemos la resta acá. Opa. ¿Sí? Y tenemos que B1 menos B2 es igual a Bin1 menos BP menos Bin2 menos BP. Entonces esto se cancela, ¿cierto? Queda simplemente Bin1 menos Bin2. Y voy a permitirme aquí no asumir todavía que esto es completamente diferencial. El análisis que hace Juan es correcto si asume que es completamente diferencial y pues llega a que BP es efectivamente cero. Pero solo para dejarlo más general, voy a decir acá que entonces puedo concluir que Bout es igual, es decir, esta resta B1 menos B2 es lo mismo que decir Bin1 menos Bin2. ¿Sí? Es lo mismo que decir Bin1 menos Bin2. ¿Cuál es la diferencia? Que Bin1 menos Bin2 es nuestra entrada diferencial. ¿Sí? Nuestra resta, ¿cierto? Si asumimos nuestra entrada de diferencia por GM por RD. ¿Sí? Miren que si tomamos la entrada, si nuestra señal de interés de entrada, fuese esta señal más acá, menos acá, ¿sí? Si nuestra señal de entrada fuese esta señal más acá, menos acá, pues esa señal sería Bin diferencial igual a Bin1 menos Bin2. ¿Sí? Sería esa nuestra señal de entrada. Entonces estamos diciendo que la señal de salida diferencial, que la tenemos pues justamente porque acá estamos definiendo nuestro Bout de manera diferencial, se relaciona con la entrada diferencial. O sea que en el dominio de las señales diferenciales podemos sacar una conclusión interesante. ¿Sí? En el dominio de las señales diferenciales podemos sacar una conclusión interesante. Voy a permitir aquí escribir de nuevo el resultado. Bout se transforma entonces en menos, ¿cierto? La señal de entrada diferencial que multiplica a GMRD, ¿sí? A GMRD. Y vamos a definir entonces una cantidad de interés desde el punto de vista de ganancia. Desde el punto de vista de ganancia. ¿Qué ganancia vamos a definir? Vamos a definir la ganancia que existe desde esta entrada
viéndola como señal diferencial más, más menos, ¿sí? Desde esta entrada viéndola como señal diferencial hasta la salida que estamos analizando. Hasta esta salida como señal diferencial, ¿sí? Entonces, esa ganancia que existe desde el punto de vista de señal diferencial, ¿cierto? Esa ganancia que existe desde la entrada diferencial hasta la salida diferencial es lo que queremos definir ahora, ¿sí? Este Bin diferencial, ¿sí? Dado por estos dos nodos, lo podemos definir como la ganancia de tensión diferencial, ¿sí? Y va a ser igual, o la vamos a definir como la salida diferencial. Bueno, voy a escribir aquí un poco más de la palabra para que quede más explícito. La salida diferencial dividido la entrada diferencial. ¿Sí? Entonces recordemos, acá estamos definiendo simplemente, si lo vemos por pedacitos, es como si dijéramos Vout 1 menos Vout 2, o sea, la relación entre Vout 1 menos Vout 2, siendo Vout 1 esto de acá con respecto a tierra, y siendo Vout 2 esto de acá con respecto a tierra. Entonces, esa relación de esa diferencia dividido la diferencia de las entradas, Bin 1 menos Bin 2, pues nos da esa ganancia, esa relación de ganancia. Que concluimos es, o sea, al resolver para esta ecuación, concluimos pues que se trata de menos EM multiplicado por RD. ¿Sí? Sería nuestra respuesta, sería menos GM multiplicado por RD. Y esto se parece a la ganancia de un common source. Menos GM por RD. Y tiene sentido porque viene como de una réplica de un common source. En el momento en el que usamos nuestra señal completamente diferencial, es decir, en el momento en el que decimos, bueno, listo, hagámoslo completamente diferencial, esto es Bin, y entonces esto lo generalizamos como un menos Bin, ¿sí? Nuestra componente diferencial de entrada, pues va a ser basado en esas componentes que describimos aquí, Bin 1 y menos Bin 1, perdón, Bin y menos Bin. Nuestra componente diferencial es 2 veces S Bin, 2 veces S Bin. O, en pocas palabras, si las señales están en contrafase, cada una, o sea, esa amplitud que entra allí en contrafase representa la mitad de la amplitud de lo que llamamos la señal de entrada diferencial. ¿Sí? Entonces esto va a ser importante cuando lo querramos ver desde el punto de vista de solo señal diferencial. Para el análisis que vamos a resolver ahora de una manera más sencilla. ¿Sí? De una manera más sencilla. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? ¿Qué otro análisis podríamos? Bueno, preguntas hasta este punto. Bien, entonces, bueno, podemos utilizar otro análisis. A ver si me dan aquí las diapositivas. Podemos utilizar otro análisis. Alguien podría decir, bueno, listo, hagámoslo por superposición. Ese podría ser otra manera, otro método, ¿sí? El segundo método podría ser por superposición. Y miren que aquí estamos asumiendo
un circuito donde lambda es igual a 0, o sea, está todavía más sencillo el esquema. Si incluimos R0, pues se complica un poco más, pero bueno, no hay ningún lío con eso. Solamente hago la anotación para que lo comparemos con la alternativa final. Pero bueno, la otra alternativa podría ser hacerlo por superposición. Está mal el filtro acá del... Entonces, superposición, ¿qué implica? ¿Qué implica? Que podemos analizar el circuito de la siguiente manera. Vamos a mirar qué podemos analizar. Primero, por observación podríamos decir, ok, nuestro circuito de interés, voy a hacer lo siguiente para ilustrar la idea. Nuestro circuito a resolver de interés desde el punto de vista de BEIN 1 y de BEIN 2, lo voy a encerrar. ¿Sí? Va a ser lo que está ahí en verde, ¿sí o no? Voy a hacer una réplica abajo o ligeramente menor que representa eso que decir. Eso que está aquí arriba, básicamente queremos darle solución a un circuito de este estilo. Tenemos una señal, vamos a asumir, tenemos una señal llamada BEIN 1. Y aquí tenemos la señal BEIN 2. Y vamos a mirar esas contribuciones. ¿Qué sucede? Y vamos a mirar qué sucede cuando consideramos la señal completamente diferencial. Es decir, voy a asumir acá que acá en realidad tenemos un BEIN y acá tenemos un menos BEIN. Voy a corregir ese BEIN en azul, que hablándolo de manera general, pues sería BEIN 2. Bien. Entonces, esa es la primera observación. Ese es el circuito que queremos resolver. La segunda observación es que hay algo interesante en ese nodo B sub P y en el hecho de que el circuito sea simétrico, ¿sí? Si seguimos observando, tenemos un circuito que parece ser completamente simétrico si lo analizamos desde el punto de vista del nodo BP. O sea, el circuito simplemente es una réplica. Internamente, topológicamente, internamente, eso es lo que tenemos allí. Es decir, tenemos una ruta de transferencia de la izquierda exactamente o topológicamente igual a la ruta de la derecha. ¿Sí? O sea, estamos hablando de un circuito simétrico. Y tenemos una conexión aquí central del nodo BP. Nos quedó una carita sacando la lengua. BP. ¿Sí? Okay. Miren qué sucede cuando el circuito es simétrico y asumimos de entrada ya las entradas completamente diferenciales, BEIN y menos BEIN. Entonces, estamos entendiendo que esto es un circuito simétrico. ¿Sí? Un circuito simétrico. Bien. Bien. Entonces, vamos a acudir a la superposición para resolverlo. Porque la superposición nos va a permitir sacar una conclusión bien interesante y que nos permite resolver estos circuitos mucho más rápido. Entonces, para hacer superposición, pues lo que vamos a hacer es anular una fuente,
¿cierto? Anulamos una fuente mientras consideramos la otra y viceversa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para eso voy a utilizar acá, a ver, voy a utilizar acá este esquema, pero 1, 2. Entonces, déjenme replicarlo para utilizar el mismo dibujito. Bien. Entonces, superposición, ¿qué hacemos? Anulamos una fuente, ¿cierto? Nos queda esta conexión aquí directamente a tierra. Y solamente consideramos esta fuente a la vez de Bein. ¿Listo? Fíjense que miren la observación que voy a hacer interesante acá. Tenemos una trayectoria de señal. Tenemos una trayectoria de señal desde este punto hasta BP. Analizar lo que sucede con este circuito bajo esta condición es bien interesante porque nos permite sacar una conclusión que al final de cuentas nos va a permitir obtener resultados más rápido. Vamos a llamar ese path o esa transferencia que hay desde Bein 1 hasta BP, vamos a llamarlo H1, lo que sea que dé, ¿sí? Lo que sea que dé, como estamos hablando de superposición, entonces vamos a hablar de B sub P prima es igual a Bin, la componente que está en este momento como la entrada, multiplicado por esa transferencia, ¿sí? Multiplicado por H1, donde H1 representa lo que sea que dé la transferencia desde este punto hasta este punto. ¿Listo? Lo que sea que dé la transferencia. Quiero ahorrarme aquí trabajo, quiero ahorrarme proceso, entonces no lo voy a hacer. Simplemente voy a demostrar con un análisis mucho digamos, ligeramente más abstracto, a demostrar lo siguiente. Listo. Con eso ya concluí la superposición debido solo a la señal Bain. ¿Sí? Debido solo a la señal Bain. Ahora lo hago fácil, ¿no? Anulo ahora esta fuente y considero solamente esta fuente de menos Bain. Fíjense en el pad que de la Pero fue que apenas transferencia. se fue un poquito el audio. ¿Aló, me escuchan? Sí, sí, señor, ya volvió. Ok. Vale, les decía que, ¿qué esperamos de este segundo experimento entre la transferencia desde este nodo, ojo, la transferencia desde este nodo hasta BP, si el circuito es completamente simétrico? Miren que acá la transferencia desde este nodo hasta BP la llamamos H1. No sabemos cuánto da, la podemos encontrar, whatever, pero me interesa más el análisis abstracto de ver la generalidad del sistema. ¿Sí? Entonces, este de acá, ¿qué esperaríamos que fuera? La transferencia, el recorrido de la transferencia que define. Entonces, en el chat nos dan la respuesta. Sí, efectivamente, esto también va a ser H1. Esto también va a ser H1. ¿Sí? ¿Qué consecuencias tiene? Ah, bueno, ya resuelvo entonces la segunda parte. Entonces digo que BP, como estoy hablando de la segunda fuente, entonces BP2' va a ser igual a la transferencia por la fuente, así como hicimos acá, la transferencia multiplicado por la fuente de entrada, pues acá la transferencia multiplicado por la fuente de entrada, que en este caso, ¿quién es?
menos Bin, ¿cierto? Estamos hablando de la señal diferencial de menos Bin. Entonces tenemos la segunda componente. ¿Sí? Tenemos la segunda componente. ¿Qué hacemos entonces para tener la solución completa? Ah, pues la solución completa, ¿a qué va a ser igual? Por superposición a BP' más BP2', por la superposición de estas dos. Y tenemos que, basado en el resultado anterior, BP' nos dio Bin H1, perdón, BP' nos dio Bin H1 y BP2' nos dio menos Bin H1. ¿Cuánto da esa suma? BP es igual a 0, que es el mismo resultado al que llegó Juan Camilo, solo que pues haciendo, él mismo lo dijo, haciendo la suma de corrientes y la malla y demás, y asumiendo la entrada completamente diferencial, ¿sí? Pues asumiendo la entrada completamente diferencial, nos queda que BP es igual a 0. BP igual a 0 en pequeña señal. Ojo, acá estamos hablando siempre de la pequeña señal. Por eso estamos usando el transistor, el modelo de pequeña señal. Esto, que BP sea igual a 0, ese hecho de que BP sea igual a 0, se le llama, o podemos decir, que como BP es igual a 0 en señal, en pequeña señal, podemos decir que BP es una tierra virtual. Es una tierra virtual, una tierra de mentiras, pero que nos permite hacer un análisis más sencillo con las conclusiones que vamos a sacar de este análisis, ¿sí? Es una tierra virtual. Es decir, podemos hacer un análisis mucho, no va a cambiar los cálculos del sistema porque ya de por sí, bajo esas condiciones, BP es igual a 0, ¿sí? Y esa es una técnica bien interesante, es una observación bien interesante que nos va a facilitar un montón el análisis de los circuitos de pequeñas señales. ¿Por qué? Porque una vez podemos diseccionar, podemos quebrar nuestro problema en dos problemas completamente simétricos, ¿sí? Es decir, el de la izquierda y el de la derecha. Ya sabemos que una conclusión importante que nos permite que eso sea cierto es que justamente es delta de BP, que ya sabemos está representando el BP de pequeña señal, ¿cierto? El BP de pequeña señal, pues es 0, es 0. Al diseccionar este circuito, tenemos dos circuitos mucho más fáciles de resolver, ¿sí? Mucho más fáciles de resolver. ¿Qué podemos hacer? Ah, pues podemos usar el de la izquierda para encontrar Vout 1. Vout 1. El de la izquierda para encontrar Vout 1. ¿A qué es igual Vout 1? Vout 1 es igual a menos GM. Ya sabemos que GM1, GM2 son iguales, entonces lo llamamos GM. Menos GM por B1 y B1 inmediatamente, debido a la tierra virtual, inmediatamente B1 se puede decir que es igual al mismo BN. ¿Cierto? Al mismo BN, y multiplicamos por, recuerden, aquí estamos asumiendo la entrada BN, multiplicado por RD. Y con el de la derecha, ¿a quién encontramos? A Vout 2, pero mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil.
¿Por qué? Porque debido a esta tierra virtual, B2 se vuelve Bin2. Entonces tenemos que Bout2 es igual a menos GM nuevamente, pero acá tenemos menos BI multiplicado por R. O sea, Bout2 es a GM BI multiplicado por R, ¿sí? Ya que el signo se cancela. Bien. Bien, pero a nosotros no nos preguntan neither Bout1 nor Bout2. Nos están preguntando qué, o lo que nos interesa es encontrar a quién, la señal de salida diferencial. Entonces, ¿qué nos falta hacer? Pues la resta de esas dos componentes. Sabemos que nos interesa la salida diferencial, entonces Bout diferencial, ¿a qué es igual? A la resta de esas dos componentes. Bout1 menos Bout2. Bout1 menos Bout2. Bout1 menos Bout2. Restemos Bout1 menos GM RD. Bout2 es GM ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que menos GM menos GM me da 2 veces, menos 2 veces GM por RD. Recordemos que la entrada diferencial ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la entrada diferencial? Bajo esta A 2 condición. veces BI. A 2 veces BI, muy bien. Entonces podemos relacionar nuevamente esta cantidad, que es la cantidad de interés, ¿cierto? Encontrada bajo todo este análisis, podemos encontrarla como la relación. Entonces fíjense que aquí está ese 2 veces BI. Nuestra señal diferencial. Entonces tenemos una señal de salida diferencial. Podemos dividirla entre nuestra señal diferencial y por lo tanto llegamos al mismo resultado de que la ganancia diferencial es igual a menos MRD. Profesor, mucha vuelta para llegar a lo mismo. Bueno, parece mucha vuelta, pero este análisis es mucho más sencillo cuando hacemos la disección aquí del circuito. ¿Por qué? Resolvemos dos circuitos de manera independiente. Y además de eso, el asunto no acaba aquí. La clave no es hacer dos veces un circuito que acaba siendo igual. Solo que en el de la derecha, pues teníamos una señal que le cambiaba la fase, ¿sí? Si nosotros lo analizamos y reflexionamos al respecto de esto que acabamos de hacer, si ustedes miran, acá hicimos una ganancia. Este circuito tiene una ganancia. ¿Y cómo es la ganancia de esta zona, de este circuito? Es igual, la ganancia es la misma. Lo único que le cambió fue la entrada. La ganancia es la misma. Entonces estamos haciendo más o menos como que 2 veces lo mismo. Debido a eso y la bondad es esta aproximación, no, perdón, esta técnica de tierra virtual, pues nace lo que se conoce como el medio circuito, el análisis de medio circuito equivalente del par diferencial. Es decir,
Es decir, tomamos el circuito cuya polaridad contiene el Bin o la señal diferencial, ¿cierto? La mitad de la señal diferencial, la mitad de la señal diferencial, el Bin. Y analizamos nada. Al final de cuentas, la ganancia diferencial se vuelve exactamente la misma. Entonces, miremos cuál es el procedimiento. El procedimiento resulta en que si yo analizo nada más la mitad de este circuito, ¿sí? Que en este caso se vuelve solo la parte izquierda, yo puedo decir, me olvido del par diferencial, analizo la mitad del circuito, en este caso el circuito de la izquierda, ¿cierto? Analizo la mitad del circuito, en este caso el circuito de la izquierda. Esta sería mi salida de interés para el circuito de la izquierda. Bueno, aquí le están llamando RC, yo puse por aquí RD, bueno. Esto sería en realidad, pero voy a escribirlo como está de nuevo acá, ahí simplemente hacemos la corrección necesaria. Bien, entonces este sería el circuito de la izquierda, nada más, solito, el common source solito. Donde tenemos que V1, pues es esta tensión. Entonces, ¿qué es lo interesante? Fíjense que eso es utilizando este circuito. Si yo acá simplemente la etiqueta Bin, ¿cierto? Y aquí la etiqueta Vout. ¿Cuánto es esta ganancia? De solo este circuito. Quiero analizar solamente este circuito. Entonces voy a definir esa ganancia de tensión como, pues como ya lo hemos definido todas las ganancias, Vout sobre Bin. ¿Cuánto es? Eso es inmediato, ¿no? Estamos hablando de esto, es un common source. Pues ya sabemos que es inmediatamente menos GMRD. ¿Sí o no? O bueno, en este caso, para no seguir molestando con esa resistencia, menos GMRC. No, le aquí mejor RD. Menos GMRD. ¿Cuál es la conclusión de esto? ¿O qué queremos llegar? Queremos llegar a que esta ganancia resulta ser exactamente la misma del circuito original cuando utilizamos las señales diferenciales. O sea que si yo esto lo reemplazara simplemente por la etiqueta diferencial, hemos llegado exactamente a la misma solución utilizando un circuito que solamente para propósitos analíticos nos permite llegar a la misma solución de una manera más rápida, porque lo analizamos nada más la mitad del circuito, el equivalente del medio circuito diferencial. Entonces, este circuito de acá recibe el nombre del equivalente, este sería nuestro equivalente de medio par. Con ese equivalente, analizar la relación de entrada-salida me da exactamente la misma ganancia desde el punto de vista de señales diferenciales del circuito original. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, esta ganancia obtenida a través de todo este desarrollo de tierra virtual y analizando solo el circuito de medio par es exactamente la misma a la ganancia que por acá nos desgastamos analizando el circuito completamente. Miren que al final resulta ser exactamente la misma ganancia, pero con mucho menos
esfuerzo. De una manera más inteligente, esa ganancia la podemos encontrar. ¿Para qué todo eso? Ya vamos a ver cuál es la magia de esta técnica. Pero vamos a hacer una pequeña pausa para tomarnos un vasito de agua y regresamos aproximadamente a las 1:15, ¿vale? Así 1:15, 16. Vamos a dar 5 minutos de pausa.